deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Yo sé muy bien, reclamando otro tipo de acción, pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo, y tengo también la seguridad que en el futuro Bienvenidos a nuestra casa. La verdad que agradezco que se hayan hecho eco de esta invitación. Hoy acá nos visita Daniel Salvador, todos lo conocemos. Él fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado, senador, fue presidente del Partido Radical de la provincia en 3 oportunidades, pero no está acá por su función institucional ni tampoco está acá para hacer un acto político. Él hoy está acá para contarnos como protagonista de tal vez la época más oscura, la historia más oscura de la Argentina, pero también la más esperanzadora, para contarnos como protagonista como secretario de procesamiento de datos de la CONADEP, cómo fue ese momento tan terrible de testimonios, de encontrar centros clandestinos, de desencontrarse con una situación que estimo no había sido incluso la pensada al inicio, pero también esperanzadora porque allí con nuestro presidente, Raúl Alfonsín, se inicia esta etapa democrática que hoy en el 2023 ya lleva 40 años. Así que muchas gracias, Daniel, por estar acá. Les voy a contar que van a participar también de esta actividad Marta Batis, concejal y profe de Historia, y José Cabral, que es la presidenta de la Juventud. Pensamos en una dinámica de conversatorio, de entrevista, de charla, de preguntas que seguramente nos están surgiendo a nosotros después de haber escuchado esto. Y luego tendremos la oportunidad, el público, de hacer más preguntas. Así que Daniel, te invito a pasar. Muchas gracias. Marta, José. Quería Daniel, recién un militante muy querido del partido, durante el juicio a la Junta, él llevó el registro de todos los diarios que iban saliendo y así fue siguiendo este juicio. Lo encuadernó y acá queríamos mostrártelo, acercártelo, y después, cuando termine la actividad, todos pueden acercarse a verlo. Así que nada más, acá nos quedamos con ellos y estimo que todos vamos a estar más que emocionados al finalizar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, Marmés. Un gran gusto estar acá. Les agradezco la invitación y bueno, vengo por un tema tan sensible que nos toca a todos los argentinos y que nos da la alternativa, como bien decía Gabriela, de transitar 40 años de democracia, obviamente con muchas deudas de lo que esperamos de la democracia y fundamentalmente de los distintos partidos que gobiernan, pero donde ya la libertad, la posibilidad de elegir, eso ya realmente desapareció en la Argentina, así que me parece muy bien todas estas actividades que se generan después de 40 años, con generaciones que no han vivido todo aquello, y es bueno recordarlo y tenerlo presente para que ese nunca más sea realidad. Así que me parece bárbaro esta alternativa de poder conversar y con todo gusto, si tienen
las preguntas cuando quieran, comenzamos. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, la primera pregunta va un poco más basada sobre los jóvenes que, como dijiste, no vivimos esa época. Nosotros como militantes que salimos a las calles y estamos defendiendo los derechos, la primera pregunta es ¿cómo vos viviste ese proceso militar, esa época tan oscura? Bueno, eran tiempos realmente muy complicados. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad o por razones de edad de haber vivido en ese tiempo, no solamente era la militancia, esto terminó generando miedo e inseguridad en prácticamente toda la población. Eran tiempos donde una sociedad como la sociedad argentina, caracterizada por la solidaridad, estaba atemorizada, se desconfiaba del vecino, se sentía absolutamente controlado. Hay algunas filmaciones que todavía rescatan algunos momentos de esos tiempos, y realmente para los que específicamente teníamos militancia política todavía era muchísimo más complejo, era complejo transitar las rutas. Yo recuerdo el 24 de marzo de 1976, veníamos de una actividad, de un acto en una parrilla, paso con asado, en Moreno, y era atravesar la madrugada todo lo que era Campo de Mayo, y ya se veían todos unos movimientos. Al poco tiempo ya eran las marchas y bueno, los comunicados constantes y permanentes, indicando maneras de tomar recaudos, de cuidarse, de estar con todos los recaudos, pero básicamente con la imposibilidad en ese tiempo para los que estábamos en la actividad política de juntarse, de reunirse, cosa que igualmente se hacía, se buscaba la manera, pero hemos visto como muchas casas partidarias, no solamente de radicalismo, y en muchos distritos asaltaron las casas, llevaron los bustos de las figuras partidarias, basados por ejemplo en el radicalismo. Muchos de los comités, donde después se incautaron los bustos de Irigoyen, de Arelo, que normalmente suelen estar en los comités partidarios. Así que angustia, preocupación, miedo también, por supuesto, pero era lo que verdaderamente se vivía y lo vivía la mayoría de la ciudadanía. Ahí está. Bueno, yendo específicamente a la tarea de CONADEP, ¿sí? ¿Cuándo fue que Raúl Alfonsín te convocó? Bueno, el tema de qué era lo que iba a ocurrir con los derechos humanos y básicamente el gran desafío en ese momento del doctor Alfonsín en realidad no era la vuelta a la democracia para que haya un periodo más como venía ocurriendo desde 1930. Se sucedían gobiernos democráticos con gobiernos militares que llegaban por el asalto. Después estaban un par de años y cuando ya había un desgaste social y cuando empezaba a haber mucho malestar en la sociedad, llamaban elecciones y bueno, se buscaban, se volvían a sus cuarteles y no pasaba nada nunca. El gran desafío de ese tiempo del doctor Alfonsín en realidad fue democracia para siempre. Era terminar con esos ciclos entre dictadura y democracia, y él había entendido y comprendido que para esto era necesario, imprescindible y fundamental terminar con esa impunidad, es decir, saber lo que había pasado y llevarlo en el caso que corresponda a la justicia. Y eso fue el eje de la campaña, de esa campaña previa a las elecciones del 30 de octubre, y para ir ya entonces puntualmente a la pregunta tuya, en esa campaña el doctor Alfonsín sostenía permanentemente que iban a ser investigados y eventualmente juzgados, y que para eso se iba a dejar sin efecto
la ley de autoamnistía que se daban los militares antes de dejar el poder. Es una ley, pues tiene su número, todo, en virtud del cual no podían ser investigados nunca. Y ese fue un punto central de la campaña, donde el doctor Alfonsín sostenía que él le iba a dejar sin efecto y el candidato del otro partido entendía que era imposible avanzar en investigaciones porque eran los que estaban en definitiva entregando el poder allí. El 30 de octubre gana el doctor Alfonsín y a los pocos días empieza a preparar el gobierno en un hotel que era el Hotel Panamericano de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Pellegrini, en la avenida 9 de Julio, que hoy tiene otro nombre. Y bueno, yo recuerdo que los primeros días de noviembre nosotros teníamos un fluido conocimiento con el doctor Alfonsín. En realidad mi padre, que era un dirigente radical, había sido diputado en 1958 con él y aparte habíamos participado de la campaña. Así que una vez que empieza a conformar el gobierno, me llaman un día si podía ir al Hotel Panamericano. Yo era un joven abogado de 30 años y ahí estuve con él y me dijo que había decidido, conformar una comisión, que él iba a tomar contacto. Eran todas personalidades absolutamente jerarquizadas y reconocidas, cada una en sus áreas. Allí aparecían en el video que estuvieron muy bien en Pasar Hoy. Sábato, el doctor Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Monseñor de Nevares, Rabino Marshall Meyer, el obispo Gattinoni. Eran todas personalidades realmente muy importantes y que él iba a tomar contacto con algunos, ya lo estaba haciendo, y después lo que era necesario era ya convocarlos para un primer encuentro, encontrar el lugar. Todo eso me lo estaba encomendando a mí. La verdad que fue un impacto grande, no tomé nunca la dimensión hasta después de lo que realmente es, y así fue. Yo salí de allí, empecé a averiguar. Alguien que me dijo, fíjate en el Centro Cultural San Martín, y allí fui. Allí estaba Javier Torres, que era el hijo de un director conocido de cine, Leopoldo Torres Nilsson, y le conté y me dio una salida, me dio lo que sería casi una oficina, que ahí hicimos la primera reunión. Yo recuerdo yendo a la casa de Ernesto Sábato, con todo lo que podía hacer para una persona que no venía de derechos humanos, como en el caso mío, joven, y en definitiva los iba a convocar para una reunión, más allá que se había hablado, obviamente, en la mayoría de los casos, el propio Alfonsín, o en algunos casos, algunos de sus colaboradores. Así que, así fue, hicimos la primera reunión, creo que fue el 24 de diciembre, allí en el Centro Cultural San Martín. Éramos meramente los integrantes, todavía no estaba Graciela Fernández Mejide, que se la había invitado a integrar, pero ella venía de los derechos humanos, tenía un hijo desaparecido y muerto, pero formaba parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en ese momento no estaban convencidos de que la integre, así que ella se le incorpora, lo cual fue muy importante para la comisión, aproximadamente unos 20 días después. Y así empezamos con una primera reunión en un salón chico, que después, a medida que fue tomando volumen y que fue la sociedad comprendiendo y en cierta medida perdiendo, aunque sea muy poquito, el miedo y tomando conocimiento, y empezaron a llegar testimonios en cantidad, ya fue un piso y después fueron 2 pisos del Centro Cultural San Martín donde estuvimos funcionando. Daniel, pensando, yo te voy a traer un poquito en perspectiva. Recién lo dijo Gabriel al principio, vos lo dijiste recién, yo no imaginaba ese escenario, porque uno puede, ¿no? En ese momento supongo que ustedes
sabían o tenían alguna imaginación respecto de el desastre o las atrocidades que se habían hecho. Pero entiendo que después fue una caja enorme de atrocidades que permanentemente se sucedían y aparecían. ¿Cómo iniciaron las tareas, o sea, de la CONADEP y dónde? Y retomo esto que vos decías hoy, ¿se lo imaginaban así? O sea, o peor aún de lo que ya sucedía. Yo sabía, digamos, todo lo que estaba pasando, que era muy común conocer de algún militante, algún vecino. Siempre creo que no ha habido lugar que no sabía o no tenía conocimiento, o aquellos que por alguna manera había algún vínculo que iban a pedir, mirá, desapareció tal persona, se llevaron a tal persona. Lo que nunca pude tener dimensión de lo que después uno pudo comprobar, de lo que pudimos escuchar, de testimonios realmente desgarradores. Nunca uno pudo haberse imaginado que se robaban bebés, no podía imaginarse que había un plan verdaderamente sistemático de secuestro de personas, de interrogatorios, de muertes y de desaparición definitiva. De tal manera que eso, con toda claridad, superó, por lo menos en el caso mío y de muchos, y por supuesto que eso generaba impactos muy grandes, y especialmente a medida que fue tomando cuerpo y empezaron a aparecer muchas denuncias. Nosotros pedíamos que nos envíen personas para poder tomar testimonio, porque era mucho, y la gran mayoría de los que tomaban inicialmente testimonio prácticamente no resistían el escuchar un solo testimonio, porque eran familiares destrozados y esperanzados. Y para los que más o menos ya conocíamos cuál era la realidad, era todo eso muy complicado. En la investigación empezamos, bueno, siempre en el Centro Cultural San Martín, después se abrieron filiales, después estuvimos tomando testimonios en provincias, recibimos testimonios también de aviones en 2 oportunidades que llegaron con testigos, uno de Francia, que era todo el mayor de los secretos porque todavía imperaba el miedo, si era un gobierno que iba a continuar, si no se iban a repetir, si esto no iba a quedar en la nada. Por lo tanto hubo gente que vino, que declaró y se volvía, en caso a Francia, por otra oportunidad a México. Después recibimos apoyo de médicos y genetistas, Argentina, o por lo menos para el manejo nuestro, la verdad que era indispensable. Vinieron en principio de Estados Unidos y fue un apoyo bien sumamente a la larga indispensable. Y primero empezamos por casos individuales y después al poco tiempo comprobamos que no era el mejor mecanismo y empezamos a generar por similitudes en declaraciones y en testimonios en lugares donde estuvieron detenidos, que después los denominamos centros clandestinos de detención. Habíamos ya detectado algunos casos puntuales que venían como para cumplir con intencionalidad de llevarnos para otro lado, la búsqueda quizás de demostrar que no se hacía un trabajo serio, y bueno, dentro de tantas cosas que se hacían como para evitar que pueda avanzar la investigación. Centros clandestinos, eso, ¿alguna experiencia que no han sido obviamente de las más agradables, pero que puedas contar o que te haya quedado dando vueltas, digamos, de lo que fueron esas recorridas a medida que iban apareciendo los centros clandestinos de detención? Sí, muchas, la verdad que muchas, algunas por cuestiones que realmente fueron impresionantes, como teníamos experiencia de participar de exhumación de cuerpos, y todo eso era realmente durísimo. Después de escuchar testimonios de madres, de abuelas que todavía tenían la expectativa de esperar a sus hijos, muchos que
habían trasladado sus dormitorios ahí a un hall de entrada, una antecocina, porque estaban siempre con la idea de que podían echar la vuelta de su familiar. Y bueno, todas estas situaciones, por un lado, fueron claramente durísimas, y también las visitas o los recorridos a centros clandestinos, que después los denominamos, pero por ejemplo, recuerdo la unidad militar en Azul, llegamos un día de lluvia enorme, tremendo, y nosotros ya estábamos habilitados para ingresar. Ellos tenían en cada uno de los cuarteles, en cada dependencia, la orden de que tenía que permitir el ingreso, y bueno, y no nos dejaban entrar. Allí hubo que llamar, yo me acuerdo, me comuniqué yo con el doctor Trócoli, que era el ministro del Interior, fue siempre un apoyo permanente y constante. Estuvimos esperando horas, y ahí vino un montón de gente del pueblo, de la ciudad de Azul, y que se habían enterado, porque todos esos procedimientos que se hacían en general con algún periodista y se iban dando comunicación. En realidad la tarea de la CONADEP era investigar, pero que su investigación se sepa, se crea, se vea como algo real, y no que estábamos contando algo que realmente no había pasado, sino que había recientemente pasado. Así que recién ahí pudimos entrar, y eso pasó en otros lugares también. Y estábamos obviamente empapados. Ahí había ido justamente yo con el doctor Colombres y dos arquitectos. Pues incorporamos porque muchas veces se removían las características que habían sido los lugares donde estaban detenidas las personas, y bueno, sobre la base a veces de olores o de descripciones, bueno, ahí apuntábamos y así se pudo avanzar. Lo estaba recordando en lo que decía Sábato, de todas las pruebas que se destruían, y era reconstruir en ese momento mucho de eso. Así que bueno, cada cosa de esas eran pasos complicados. Sí, ahora, ¿cuál fue la historia más fuerte que escucharon? ¿El testimonio o historia? Bueno, testimonios eran un poco los que yo les relataba recién, era bastante, casi la totalidad de los miles y miles de testimonios que se tomaban, y transmitir que la expectativa era saber qué era lo que había ocurrido, pero que la expectativa para la aparición con vida realmente era muy, muy complejo. Entonces, ese era un punto central para todo. Después, a medida que tuvimos la colaboración de organismos de derechos humanos, que ya nos mandaron personas que ya estaban acostumbradas a este tipo de interrogatorios, de preguntas, de respuestas y de contención, era un tema fundamental. Y bueno, eso era un poco lo que diariamente nos perseguía, cómo poder ya no solamente saber, sino querer resolver temas que eran prácticamente imposibles de poder hacerlo. Así que cada uno de esos testimonios eran realmente desgarradores, y van, en la mayoría de los casos, algunos el propio familiar, ante la falta de respuesta, tomaban actitudes muy disímiles, ¿cierto? De llorar o de enojarse. Y el tema era un poco tratar de ser, aparte, la contención. A veces, cuando no eran quienes estaban tomando la declaración, éramos otros, y así nos fuimos complementando. ¿Y sufrieron amenazas en algún momento yendo a investigar o antes de ingresar a la comisión? Amenazas hubo permanentemente. Primero hubo presiones sobre el presidente Alfonsín, de todo tipo, para que no se avancen en las investigaciones.
Después hubo presiones de todo tipo en la propia comisión, otras cosas, tuvimos presiones de sectores militares para que los legajos que íbamos conformando querían tener un conocimiento y bueno, eso más de una oportunidad lo tratamos en las reuniones de comisión y luego se decidió que eso no iba a ser así, que eso iba a terminar en el informe que le íbamos a entregar al presidente y que eventualmente había ciertas cosas que directamente las pasábamos a la justicia. Así que hubo todo ese tipo de presiones en el propio espacio físico de la comisión, en 2 oportunidades fue violentado. Eso nos llevó lo que en ese momento fue para muchos de nosotros un avance enorme, que fue microfilmar justamente la documentación que yo tenía y después la depositamos en unas cajas del Banco Nación. Y después, en el caso personal, yo amenazas directas yo no he tenido, pero sí tuvieron otro de los integrantes de la comisión. Puntualmente hoy, cuando hablabas de cómo se fue armando la comisión y demás, bueno, mencionaste a Graciela y otras personas, era variada, ¿no? La cantidad de personas que lo integraban. Algunos eran, bueno, periodistas, profesionales, escritores. ¿Cómo era la relación entre los diferentes actores? Porque entiendo que venían todos de diferentes ramas o de diferentes lugares, con una perspectiva diferente y bueno, y con mucho por hacer. ¿Cómo era esa? ¿En la diaria o en el trabajo cotidiano? Sí, la realidad la mayoría no tenían un conocimiento, digamos, público entre sí, pero muchos de ellos no tenían relación, otros sí que formaban parte de distintos organismos de derechos humanos, como por ejemplo Monseñor de Nevares, y todos ellos habían tenido una participación y tenían vínculo con algunos otros. Nosotros los primeros días fue a buscarnos a qué tipo de funcionamiento íbamos a tener. Poco tiempo, ya cuando eran los testimonios, creo que para cualquier persona hubiese sido imposible tener diferencia frente a los testimonios que se encontraban. Los que tomamos, yo en el caso mío, que había ingresado a propuesta del doctor Alfonsini prácticamente para poner en marcha, después yo fui designado allí mismo por la propia comisión como secretario de documentación y después había otro secretario que fue el secretario de Asuntos Legales, un poco que empezó a darle la forma y con la incorporación de Graciela, de la secretaria de Denuncias, nosotros definíamos más o menos de acuerdo a los testimonios y lo proponíamos en la comisión hasta que se decidió ese mecanismo. Y la realidad es que no son muchos años que ya pasaron, pero no recuerdo, sí podía haber puntos de vista distintos, como Caral, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de hacer una investigación no por hechos individuales, sino por características similares. Allí hubo puntos de vista todos en positivo, pero puntos de vista distintos, pero finalmente se resolvió. De la misma manera, a los 6 meses, pues la comisión estaba conformada para 6 meses, y después fueron necesarios 3 meses más para terminar con el informe, y a los 6 meses ya cuando se cumplía, iba a dejar la comisión el doctor Favaloro, que finalmente ocurrió, y bueno, y también allí hubo toda una conversación y un debate, y finalmente lo que se resolvió, con el doctor Favaloro incluido, era que el informe final, más allá que él no iba a poder seguir participando, entre otras cosas porque tenía ya viajes comprometidos a Estados Unidos, bueno, pero que después, como finalmente ocurrió en el informe, iba a participar también él con la firma, y bueno, así fue. Después, las veces que teníamos requerimientos para enviar los
legajos nos reunimos 3 veces para decidir lo mismo. Era por unanimidad, porque las presiones venían de distintos lugares. Pero la verdad que fue todo un funcionamiento absolutamente abocado de lleno a lo que era el tema central, y creo que no había lugar como para otra cosa. Después, bueno, quizás en alguna de las preguntas después lo digan, pero cuando se hizo la entrega del informe final también se acordó incluso el nombre, cuando en realidad el Nunca Más lo propone el propio Sábato, y también no es que se debatió, pero se conversó y había otras opiniones, pero finalmente prevaleció la del nombre del Nunca Más. Pero en las cuestiones de fondo siempre hubo acuerdos plenos. Puntualmente en la tarea que tenías vos, que era esto de ser el secretario de procesar datos, ¿qué era puntualmente esto? ¿El proceso de datos? ¿Cuál era la tarea a llevar a cabo? ¿Y qué herramientas tenían en ese momento? Porque vuelvo a lo mismo, nosotros pensamos en el ahora, nos estamos yendo un par de años para atrás, y bueno, ¿y cómo era eso en tu trabajo específico? Bueno, procesar era recibir, analizar, interiorizarse un poco, de buscar todos los elementos que pudieran apuntalar ese testimonio, esa declaración, antes de darle una entrada, porque lo que queríamos evitar, esas experiencias que habíamos tenido inicialmente de no llevarnos por algunos testimonios que iban en un sentido de querer confundir. Entonces, eso significaba después era incorporarlo a esos archivos que yo no sé si algunos de ustedes por lo menos no los conocieron, algunos que están por acá, sí, esos archivos grandes de grises, de metálicos, de chapa, y las declaraciones eran una máquina mecánica o en algunos casos manuscritas, y las teníamos incorporadas inicialmente allí, hasta que la primera oportunidad que vimos que habían violentado las puertas y todo, ya empezamos a generar otras condiciones, pero eran todos los elementos más que hoy los vemos como elementos muy, muy alejados, pero que en ese momento era todo artesanal. En la ESMA, donde está funcionando el archivo histórico, allí están esos archivos y están la mayoría por lo menos muchos de esos testimonios, muchos de los cuales están tomados con las letras propias nuestras. Está exactamente igual. Yo tuve la oportunidad en una visita me encontré con eso y realmente fue también importante. ¿Cómo eran los vínculos con las familias? Ustedes como integrantes, ¿cómo tenían el vínculo con las familias? Si tenían hasta un límite de contención, ¿cómo ustedes estaban con las familias de las víctimas? En realidad, después del primer testimonio se seguían y se abrían los casos a medida. No fue un proceso, la verdad que fue increíble que se haya logrado en 9 meses reconstruir la confianza, y a medida que había más confianza, incluso de los que daban los testimonios, de los organismos de derechos humanos también, a medida que se comprobaba que esto era serio, que no había concesiones, a medida que esa confianza se fortalecía, era muy común el familiar, la madre, la abuela, el padre, el hermano, que venían con otros familiares y que venían a veces a ampliar algo de la denuncia, a recordar algún dato más, o algún amigo que alguna realidad también se empezaron a sumar gente que había estado detenida y que recuperaron la libertad. Volver a declarar para mucha de esa gente era realmente muy, muy difícil, muy, muy difícil. Muchos no querían venir a la comisión, se ofrecían
a tomarle declaración, pero fuera de la comisión, cosa que se hacía siempre ya con más de 2 integrantes de la comisión. Pero bueno, se fue dando un vínculo y avanzó bastante, hasta que fue, en el caso por lo menos mío, hasta que fue todo elevado al día que hicimos esa entrega al presidente. Bien, esa oportunidad, el día posterior, el presidente crea lo que fue la Subsecretaría de Derechos Humanos. No existía en la Argentina, que después se convirtió con el tiempo en la Secretaría de Derechos Humanos, y todos los legajos, todo iba allí, que a veces posteriormente había familias que querían ampliar y que bueno, nosotros acudíamos a eso como para poder hacerlo. Pero caso mío, por lo menos después, los vínculos básicamente terminaban allí, después todo empezó a pasar por lo que fue el juicio. Esta quizás es personal y naturalmente me permito decirte que suena fuerte porque es imposible no pensarlo, pero después de todo esto que venías contando, lo de recién, escuchar testimonios, cargar datos, las investigaciones, lo que decías al comienzo de recorrer los centros de detención clandestinos, ¿alguna noche sin dormir te dejó? Sí, muchas. A todos nos pasó. Era tema de conversaciones, o sea, no podías irte de allí, y aparte sin carga de las cosas que quedaban. En cierta medida no falta tal, o escuché tal, tenía que haber dicho tal cosa, y el dolor genuino de la gente no podés dejar de llevártelo. Yo creo que a muchos nos cambió muchísimo esos días especialmente, pero aparte creo que, y especialmente para los que no venían específicamente de derechos humanos, y escuchar cómo habían entrado a la casa, cómo se llevaron al familiar, cómo revisaron la casa, cómo le desapareció la hija embarazada. Bueno, todo eso, y encima no poder dar una respuesta inmediata, porque la respuesta nuestra en definitiva era poder tomar los testimonios. El objetivo final era que se sepa lo que había ocurrido, que se crea. Por eso yo siempre digo que el informe, la tarea de la CONADEP, lo que constituyó fue una condena moral a la sociedad, en la Argentina y en el mundo. Empezó a tener una repercusión a medida que se comprobó, se entendió y se creyó lo que había ocurrido, y bueno, pero todo eso también pasó a formar parte un poco de cada uno de nosotros por mucho tiempo, sin dudas. ¿En qué medida, esto puntualmente en el tema del juicio, vos crees que el rol de la CONADEP fue cuán relevante, ¿no?, para sustentar el juicio que llevó adelante el fiscal Estracera, ¿no? Pensando, digo, puede sonar fundamental, pero ¿cómo ves vos eso? Sí, realmente hay cosas que uno las ve para todos, para cualquiera que hoy analiza. La tarea de la CONADEP llevó 9 meses y pudimos reconstruir 9.000 expedientes. No es un tema de siempre la cantidad de desaparecidos, que yo bajo ningún punto de vista participo de ningún debate sobre la cantidad, porque siempre se hablan, y la verdad que estamos hablando de miles, y esos son los que pudimos recoger testimonios genuinos de cada uno, respaldado por testimonios, por las visitas a los lugares, por haber recogido la mayor cantidad de pruebas. Esos 9.000 expedientes fueron entregados junto con el informe del Nunca Más. Y de la misma manera que fueron entregados al Ejecutivo, fueron derivados a la justicia. En todo este trayecto, cuando se dejó de lado la ley de autoamnistía, cuando se
ordenó el procesamiento de la Junta, de las cabecillas de los grupos guerrilleros, se creó la CONADEP. Esto se hizo entre el 10 y el 15 de diciembre. El presidente Alfonsín había asumido el 10 de diciembre, en 5 días. Y también se propuso al Congreso de la Nación la modificación del Código Militar, porque la realidad era que quienes debían intervenir originariamente iba a ser el Consejo Supremo. Y se tomó, por eso fue algo muy bien organizado. Alfonsín tuvo el apoyo de 2 juristas excepcionales, como fueron Carlos Nino y Malamud Gotti. Ya previamente habían armado una estructura jurídica para garantizar el debido proceso, la ley de retroactividad, o sea, y en ese caso la modificación del Código Militar hacía que si el Consejo Supremo no actuaba en tiempo y forma, iba a ser la justicia federal como finalmente ocurrió. Así que sobre esos 9.000 casos entregamos, el fiscal Estracera tuvo la enorme responsabilidad de llevar adelante la investigación y finalmente la acusación fiscal tomó 700. O sea, de los 9.000 que envió la CONADEP, tomó 700 para poder hacerlo en un tiempo lógico. Tengan en cuenta que en 1985 ya estuvo la acusación fiscal y ya estuvo la condena. O sea, y siempre siguiendo el debido proceso, dando lugar al derecho de defensa. Por lo tanto, fue sustancial, absolutamente. Hubo cosas sustanciales. O sea, si no había una decisión política y se enviaban los proyectos para ponerlo en marcha, el doctor Alfonsín hubiese sido imposible que esto avance. Si no hubiese sido la tarea de la CONADEP de poder avanzar en estos 9.000 expedientes, hubiese sido imposible que esto avance. Y si no hubiésemos tenido la alternativa de modificar el Código Militar y por suerte encontrar una persona, un verdadero prócer de la democracia argentina, como fue el fiscal Estracera, que llevó adelante un juicio. Él tuvo una frase, normalmente se termina con la frase del nunca más, que dice señores jueces nunca más, pero hay una frase previa que para mi criterio es realmente importantísima, y él, ya refiriéndose en general, dice: los argentinos hemos buscado la pacificación a través de la violencia y fracasamos, hemos buscado a través del olvido y fracasamos. Este es el momento de buscar la pacificación a través de la verdad y a través de la justicia. Y es en función de eso que le pide a los jueces, con todos los elementos que le aportaba, que se concrete nunca más. Así que me parece que es determinante un punto. Bueno, ¿crees que faltó cumplir algún objetivo que tenía la CONADEP de todas las tareas que se hizo? Mira, siempre quedan cosas pendientes, y siempre me parece que eso es algo positivo, pero Estracera hubiese deseado que haya condenas más fuertes, más desde un primer momento, pero ya entraba todo en el marco de la alternativa, de las evaluaciones. En definitiva, yo creo que todos los que fueron en esa parte factores importantes, todos los organismos, los mencioné recién, todos los que contribuyeron, se contribuyó para que pueda hacerse realidad este objetivo de que haya democracia y que la democracia no esté en duda y que sea para siempre. Y dentro de la democracia siempre, siempre, siempre las deudas que en todo caso puedan quedar pendientes, para los familiares siempre va a haber deudas pendientes. Entonces siempre dentro de la democracia las deudas pendientes son objetivos, algunos serán inalcanzables, pero otros siempre serán una motivación para seguir para adelante. Bueno, y por último, una que quizás todos los que estamos acá nunca lo pensamos, sobre todo aquellos que no nos tocó vivir, la dictadura y el escenario posterior.
¿qué pensás que hubiera sucedido hoy, 40 años después, si la CONADEP no hubiera existido, si no se hubiera conformado? Yo no sé si la decisión del presidente en aquel momento podía haber tenido otra instrumentación. Hace poco me habían preguntado en relación a la película de 1985 y en definitiva que yo siempre la pongo en valor porque trae a la actualidad un tema para muchos desconocidos. Yo siempre marco omisiones y marco distorsiones. Pero una de las omisiones es que no puntualiza que se pudo avanzar justamente por una decisión política, una firmeza, una visión y una resistencia que tuvo el doctor Alfonsín, que fue el disparador para que se pueda hacer todo. Sin esa decisión, creo que no hubiese habido juicio, no hubiese habido película siquiera. Y creo que la CONADEP cumplió un rol determinante y fundamental por el camino que definió el presidente. En ese tiempo también se había debatido si en lugar de una comisión de esta característica pudo haber sido una comisión bicameral. Las experiencias en muchos casos de comisiones bicamerales creo que con el tiempo demostraron que no tienen por ahí la eficiencia y la celeridad necesaria como para tener la contundencia que tuvo en ese momento la CONADEP. Pero yo creo que fue un conjunto y creo que, estoy seguro, que quienes lo pensaron, de verdad lo hicieron desde esa idea. La idea era recuperar la dignidad nacional que se había perdido con esos tremendos golpes de Estado y todos esos episodios que habían ocurrido previo a 1976 también en la Argentina, y era necesario decisión política y una instrumentación que nos deje fuera de todo tipo de impugnaciones. El juicio de la Junta es único en el mundo, hecho por tribunales civiles, y no es que fueron hechos posteriormente, sino en forma inmediata, y se llevó a cabo toda una investigación realmente con todos los requisitos legales y estuvo sustentado en ese acompañamiento enorme, gigantesco, que se pudo lograr gracias a todo ese trabajo, en este caso puntual de la CONADEP, pero creo que todo funciona en conjunto y con un gran disparador que fue la decisión inicial del presidente electo en aquel momento. Bueno, como decía hoy Gabriela, creo que ya ahora por ahí se abre el espacio para que alguien pueda hacer alguna pregunta más. Creo, con José, agradecerte por este espacio y también puntualmente por dar a conocer la historia, porque es algo inagotable, nunca debe dejar de contarse, por más que sea un hecho de la historia reciente de nuestro país, pero todo el tiempo hay que estar dándole una vuelta de tuerca para que la sepan los que nacimos a posteriori, las nuevas generaciones. No sé si hoy está por acá, pero particularmente había una profesora que a mí siempre me decía que la única manera de mejorar la historia de los pueblos era conociéndola. Y la única manera de no repetir los errores de los pueblos era también conociéndola. Así que bueno, gracias. Creo que muchas gracias. Las dos y... Bueno, ¿quién inaugura la primera pregunta? Miguel, bienvenido. Hola Daniel, dos preguntas. Ahí veíamos en la pantalla, no lo voy a poner en términos específicamente de EVE, pero hubo sectores que criticaban la acción de la CONADEP
cuáles eran los argumentos de los detractores, no de los militares, ¿no? Es entendible. ¿Qué sectores sociales o representativos de derechos humanos estaban en contra o qué cosas criticaban de la CONADEP? Y después algo más allá de esto, porque a mí me interesa, siempre es un motivo de debate, posterior al juicio, el tema de punto final y obediencia a la vida, ¿no? Esas dos preguntas. Sí, básicamente, la primera pregunta me la puntualizaste. La crítica, ¿qué sectores criticaban y por qué? Excluidos los sectores que decididamente no querían la investigación. Los organismos de derechos humanos insistían, esto es importante tenerlo claro, que en definitiva, más allá que el presidente Alfonsín anteriormente había sido miembro, integraba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, había firmado habeas corpus en los tiempos más difíciles, que tenía una muy buena relación con ellos, pero los organismos inicialmente se habían inclinado por... ¿Está todo bien? Bueno, ahí retomando la pregunta, los organismos inicialmente le planteaban, cuando Alfonsín comentó, transmitió la idea de la comisión, entendieron que el camino debía ser una comisión bicameral. Insistieron a punto tal, en realidad la creación de la CONADEP por parte del doctor Alfonsín invitaba después a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados a enviar cada una de ellas 3 representantes. En la Cámara de Senadores decididamente tenía mayoría la oposición, que en la campaña ya había sostenido que no había que anular la ley de amnistía, y en el Senado decididamente no se envió ningún representante. En la Cámara de Diputados se envían los 3 representantes. El partido del justicialismo concretamente no las quiere integrar y se lo propone Augusto Conte, que lo hubiese integrado, pero en primera instancia la Asamblea le había pedido lo mismo que a Graciela Fernández Mejide, que no la integre, porque ellos querían la comisión bicameral. Augusto Conte, lo mismo que Lázaro, que Simón Lázaro, fueron pilares fundamentales, más allá que no integraron, pero la comisión, pero siempre fueron colaboradores muy, muy estrechos. En el caso de Graciela sí decidió hacerlo como consecuencia de su situación personal, y ella lo planteó en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que después de haberlo evaluado y ella tenía mucha vinculación con el Monseñor de Nevares, en el ámbito de los derechos humanos era muy respetado, y él la terminó de convencer para que se pueda incorporar. Y bueno, finalmente eso realmente fue un impulso importantísimo, porque, como yo decía, había que generar credibilidad, que era un aspecto fundamental. Yo hice una mención a la película recién y dije que tenían omisiones y alguna distorsión. Creo que, bueno, es una película, en definitiva es un producto de arte, no es para criticarla como tal, pero sí, en el caso que los que por lo menos entendemos que tenemos elementos, podemos algunas cosas decir. Dentro de las, a mi criterio, dentro de las distorsiones, yo marco 2 distorsiones, otras son omisiones. Una es la distorsión que
se hace sobre la participación del ministro Trócoli, donde se mezcla una parte documental con una ficción. Para los que lo vieron, un discurso, una encadena, cuando hace una presentación el doctor Trócoli siendo ministro del Interior, y ponen en la ficción una conversación en el seno de la familia Estracera que nunca existió. De tal manera que eso es distorsión. Y otra que al final de la película se refiere a las leyes del perdón y pone como si la ley de punto final y obediencia debida hubiesen sido leyes del perdón. Puede ser discutible si a quien les parecía entendible o no entendible, pero no fueron leyes de perdón. La única ley de perdón que hubo en la Argentina fue la amnistía del doctor Menem. Todo lo otro, la ley de punto final, fue poner una fecha, reitero, podrá estar de acuerdo o no, pero una fecha hasta la cual podían hacerse las denuncias para que la justicia que iba a intervenir no pudiera llegar a hacerlo. Eso es el punto final que lo había anunciado anteriormente. Y la ley de obediencia debida estaba vinculado con los niveles de responsabilidad. Aquel que había dado las órdenes, el que las cumplió y el que las excedió. Pero fueron temas de debate que se entienden, que se comprenden, y que muchas veces las cuestiones hay que comprenderlas en el momento, y es muy difícil después querer comprenderlas trasladándola a lo que era en aquel momento. En aquel momento era democracia para siempre, y con una elección que había ganado el doctor Alfonsín con el 51% de los votos, pero había un 49% que por eso era toda la verdad y la mayor democracia posible en una justicia que estaba dando sus primeros pasos. Así que fue, pero no fueron bajo ningún punto de vista leyes de perdón. Y por otro lado, fue en ese tiempo se firmó el convenio sobre los derechos humanos con la Comisión Interamericana, que empezó a hacer a partir de ese momento todos los derechos, todas las violaciones a los derechos humanos como delitos de lesa humanidad. Eso fue también consecuencia de lo que había sido esa tarea y que se hizo posteriormente, pero creo que fue en el año 1986. Así que es bueno aclararlo esto. Son temas que, reitero, pueden debatirse, pero nunca asimilarlos a la única ley de perdón que fue dictada por el gobierno que siguió del doctor Alfonsín. Todos empezamos a ver el tema de estas relaciones ocurridas a partir del 24 de marzo de 1976. Pero ocurrieron hechos anteriores. O sea, la serpiente aparece después del 24 de marzo. Si podría explicar, sobre todo para los más jóvenes, lo que fue el huevo de la serpiente, los años anteriores que llevaron a este debate. Bueno, en realidad, como yo lo mencionaba, al mismo momento que se ordena el procesamiento de las juntas militares, se hace relacionado con los cabecillas de los grupos militares, de los grupos guerrilleros que habían asolado el país durante años. Las bombas, las muertes, los secuestros, todo aquello que eran incluso autoatribuidos por los grupos guerrilleros, claramente habían generado una situación en la Argentina de miedo, de terror, que quisieron utilizar desde el Estado como para poder dar una respuesta. Nosotros lo que decimos que los mecanismos del Estado claramente son otros. Por supuesto que había que perseguirlos, enjuiciarlos, combatirlos y reprimirlos, pero con la ley. Lo que no tenía ningún sentido que el propio Estado se utilice otro mecanismo. Y hay un decreto ley que después fue convocado incluso por la justicia
del doctor Ícaro Luder, siendo vicepresidente, que utilizó el término de aniquilar a la subversión. Entonces, lo que claramente desde un gobierno democrático, desde un gobierno que respeta la división de poderes, lo que tiene que funcionar es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y llevar a cabo todas las investigaciones y tomar todos los recaudos para garantizar la seguridad, pero con los mecanismos legales. Pero por eso se decide en ese momento, debía juzgarse a aquellos cabecillas de los grupos guerrilleros que fueron también condenados y que también fueron beneficiados por esa ley del perdón, en conjunto con las juntas militares que estuvieron en el país a partir de 1976. Y ese era el estado de caos que se vivía en la Argentina. Eso fue una realidad que se vivió y que en lugar de haberlo preservado, de haberlo superado, se empeoró y se llegó a esta situación tremenda de hablar de miles y miles de parecidos. Pero las responsabilidades, por supuesto, que son compartidas pero nunca equiparadas entre el Estado y los delincuentes. Mi pregunta va orientada hacia lo que es la adolescencia y los centros de estudiantes en aquella época. Además de la conocida Noche de los Lápices del 16 de septiembre, ¿usted recuerda si en el país hubo otros casos de censura y secuestros de adolescentes por su involucramiento en la política y en la participación estudiantil? Sí, hubo muchos casos y en muchas provincias. Eran prácticamente las universidades, la juventud y el rock nacional, todo era motivo de sospecha y ante cualquier tipo de sospecha directamente se iba, se secuestraba y se llevaba, y después el que tenía la suerte de poder encontrar a alguien que en tiempo pudiera llegar a interceder podía tener salida, si no muchos de esos miles de desaparecidos están conformados en grupos de estudiantes de diversas carreras y en diversas provincias. La juventud era sospechosa por el mero hecho de ser jóvenes y mucho más, increíblemente, en la medida que eran estudiantes y de determinadas carreras con más razón. Respecto a los centros clandestinos, si tuviste la oportunidad de entrar a alguno y qué te generó emocionalmente. Si tuviste la oportunidad de entrar a algún centro clandestino y qué te generó si pudiste entrar. Sí, muchos, y bueno, comisarías, la mayoría, recuerdo una en Martínez, justamente, que es una zona cercana donde yo vivo, que se denominó Coti Martínez, y bueno, ahí sobre la avenida Libertador, y allí estaba renovada a pleno, totalmente, pero había ruidos, allí llegamos a ir con personas que habían estado detenidas en ese lugar y que me aseguraron que había habido modificaciones, y ahí rápidamente se pudo lograr que con arquitectos dirijan determinadas obras para comprobar que había sido absolutamente modificado. Recuerdo otro lugar que nos esperaron con armas arriba del escritorio directamente. Eso fue en Azul ese día de lluvia, tremendo. La vez que entramos estaban todas las armas y estaba al frente de esa unidad, sin emitir palabra, escuchando y esperando a ver que nosotros claramente de manera absolutamente amenazante
en Córdoba, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata, todos esos lugares yo participé, yo estuve en el cementerio de Avellaneda, y bueno, cada uno tenía diversas historias, por un lado desgarradoras, pero también o con la policía o con los militares, para ese momento éramos considerados claramente enemigos, porque generó también, se estaba investigando a los militares que quizás eran compañeros o eran camaradas de la misma promoción, o policías, y especialmente la policía de la provincia de Buenos Aires, que estuvo íntimamente vinculada a todo ese tipo de represión y que participó activamente en secuestro y desapariciones. Así que eso era prácticamente una constante de la totalidad de los miembros de la comisión. Yo quería consultarle si usted sabía que, bueno, en el mismo año, 1985, se dictaminó, pero que también fue una decisión política acertada, que se instituyera la materia constitucionalismo en primer año de la universidad, dado que, bueno, un poco a raíz de lo que preguntó recién con respecto a los centros de estudiantes, los jóvenes que ingresábamos en ese momento a la universidad habíamos vivido toda nuestra adolescencia en la dictadura. Y en esa materia se hizo leer el libro Nunca Más, porque duró hasta 1986. Muy importante, nosotros en varias iniciativas que proponen que estén incorporados en planes de estudio, y es realmente trascendente, importante, porque hace un poco a lo que se está haciendo hoy acá, al conocimiento y al conocimiento real. Nunca Más tiene la suma de testimonios prácticamente, y describe de la mejor manera toda esa etapa que muchos vivieron, que muchos no la sobrevivieron, pero que es lo que refuerza permanentemente ese compromiso de democracia hacia adelante. Ese libro, ese Nunca Más, que fue después reeditado en montones de países y en muchos lugares, sigue siendo en otros países incluido en diversos planes de estudio, y se ha tomado como modelo lo que fue la CONADEP de la Argentina. Y nosotros seguimos impulsando que estén en planes de estudio, por lo menos para tener una síntesis de una época, porque incluso el 24 de marzo, que también ha sido feriado, o sea, a veces son fechas que hay que buscar la manera de que estén vinculadas con lo que fue esa etapa tan negativa para la Argentina. Hola, buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer su desempeño en la función pública y a todos los integrantes de la CONADEP. Segundo, rendirle homenaje a todas las personas desaparecidas y muertas que pasaron, y familias que pasaron por esas atrocidades. Y bueno, y a las personas también que poco se habla, pero también fallecidas por grupos guerrilleros, que se habla de entre 1.000 a 1.500 personas. Y nada, quisiera hablarle, sé que dijo que no quiere hablar de la cifra de los 30.000, pero supongo que todos tienen la duda, y mucho se habla de eso. ¿Qué opina de los dichos de Luis Labraña, que se adjudica el creador de la frase de los 30.000? Nada, esa es la pregunta que yo tengo. ¿Qué opina de los dichos de Luis Labraña, que se adjudica creador, es montonero, se adjudica la frase que él creó, el número de 30.000 desaparecidos?
para bueno, conseguir financiamiento internacional y eso. Sí, no, yo digo que la verdad que no es un debate que yo bajo ningún punto de vista nunca estoy dispuesto a dar, porque me parece, no estamos hablando de miles y miles, y esas declaraciones apuntan a lo siguiente. Nosotros en la CONADEP, yo digo 9.000, son 8.700 casos puntuales, hemos recibido testimonios y son los que podemos dar fe de nuestro trabajo. El número de 30.000 lo sostienen mucha gente y algunos que lo han fundamentado en el sentido de que llegando a ese número se nos consideraba como un genocidio, que a partir de ahí iba a tener otro tipo de connotación internacional. Entonces, yo no me puedo hacer cargo bajo ningún punto de vista de eso, pero tampoco me interesa ni debatir, ni siquiera pedirles elementos a quienes lo sostienen. Yo tengo, por respeto a la comisión de la que formé parte y por respeto a la seriedad de todo lo que ha sido ese proceso, es reafirmar lo que fue la tarea nuestra, lo que fue cada uno de los legajos, y después que ese número pueda servir desde el punto de vista del impacto, de lo simbólico y todo, bueno, esa es una, por lo menos escapa por completo a la evaluación que yo puedo hacer. Buenas noches y muchas gracias por esta charla. Mi pregunta va hacia el trabajo que hizo la CONADEP en la estructuración, y me imagino que habrán tenido que elegir. Cuando vos decís seleccionamos y presentamos 9.000 casos, para llegar a 9.000 seguramente dentro de la cantidad de testimonios que recabaron habrá habido bastantes más. ¿Cómo trabajó, cómo se organizó la comisión para poder establecer estos 9.000 casos que presentaron bien fundamentados? Sí, fue trabajar, nosotros pudimos determinar 370 centros clandestinos de detención, y sobre esos 370 centros clandestinos, buscando similitudes, fuimos similitudes en las declaraciones, en los testimonios, en las visitas que se habían hecho, en las inspecciones oculares, pudimos tomar y garantizar que los 8.700 desaparecidos que contan en nuestros legajos tenían todo tipo de fundamentos, las denuncias correspondientes, y que estaban vinculados de distinta manera en cada uno de esos 370 centros clandestinos de detención. Descartamos casos, muchos, especialmente en el inicio. Yo creo que cuando se vio que el funcionamiento de la comisión ya tomaba ciertos reparos, aquellos que habían mandado infiltrados, espías, gente a distorsionar el sentido de la investigación, dejaron de hacerlo, pero nosotros fuimos sobre esos casos, y sobre todos esos casos había elementos suficientes. El doctor Estracera optó por los 700, que a los efectos de la eficacia y de poder vincular prueba y tiempo resultaban mucho más seguros como para poder avanzar. Y también gente que estuvo dispuesta a testimoniar en la comisión, pero que ya no estaba dispuesta a testimoniar ante la justicia, que era ya una cuestión mucho más pública, más allá que se tomaron recaudos también en cuanto a la publicación de cada uno de los testimonios de ese tiempo. Así que en función de eso nosotros tomamos esos 8.700 casos, y el doctor Estracera tomó los 700 que le permitieron en un tiempo realmente increíble poder hacer una acusación
cumpliendo con todos los requisitos. Buenas noches. También agradecerle en forma muy personal el haber tenido el compromiso que tuvieron los miembros de la CONADEP, porque los que sufrimos gente desaparecida cercana, no teníamos la posibilidad de hacer nada más que llorarlos y averiguar cómo podíamos, pero no mucho más que eso. Fue una labor para los jóvenes que no lo conocieron, no vivieron esa situación, fue una labor realmente más que muy valiosa, increíble. Y el hecho de que se lo haya comparado el trabajo del juicio, digamos, de la Junta con el de Nuremberg, da la dimensión de la importancia que tuvo, ¿no? Mi pregunta es, por un lado, en los casos que a mí me consta la desaparición no están incluidos en el libro Nunca Más, que me lo devoré buscando datos, pero bueno, está claro que no todos se animaron, inclusive uno mismo en la vida personal va encontrando gente que no se sabía que tenía un familiar y que ahora se animan a contar alguna historia. La pregunta concretamente es, cuando se han seguido haciendo estos juicios que se continúan por la memoria y la justicia, ¿ustedes tienen algún seguimiento, comparan, recuerdan, controlan con respecto a decir, bueno, alguien me comentó esta situación, o ustedes ya como que preservándose dejaron el tema un poco de lado? Bueno, muchas gracias. Sí, como comisión nosotros cuando entregamos el informe ya dejamos de funcionar como tal. Después se constituyó esa secretaría, subsecretaría de Derechos Humanos, que quedó a cargo de un integrante de la CONADEP, que ha fallecido, que fue el doctor Rabosi, y a partir de allí sí se siguieron los casos y todos aquellos que quisieron ampliar o agregar, algunos que no hayan hecho hasta ese tiempo la denuncia, lo hacían en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto siempre independientemente de los organismos de derechos humanos, que también, por supuesto, nunca se puede dejar de reconocer inicialmente todo lo que fue en plena represión, la tarea de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, haciendo frente a toda la violencia en busca de encontrar una respuesta al drama que estaban viviendo en su familia o en sus amistades. Así que nosotros ese mismo día como comisión ya dejamos de funcionar, más allá que después cada uno de nosotros por un tiempo tuvo lógicamente una interiorización y con algunos casos algún mayor seguimiento, incluso algunos ya a través de los medios de lo que iba ocurriendo o a medida que iban declarando ya en el... Buenas noches. No, le quería preguntar, porque no lo leí en ningún lado, ¿quiénes fueron los redactores del prólogo, de la presentación del informe de la CONADEP, que después tuvo una modificación? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Quiénes lo hicimos? Todos escribimos. El nombre Nunca Más finalmente, cuando ya estaba escrito, lo propuso Ernesto Sábato, la reunión de comisión, y todos, porque la realidad que en definitiva, especialmente los que tomamos testimonios y hicimos inspecciones, eso es lo que está volcado allí. El libro es producto de la tarea de la comisión, cada uno hizo aportes, capítulos, en función de eso se completó. Sobre la modificación que hubo en un momento en el prólogo, me parece una afrenta, una vergüenza.
es imposible la modificación de prólogo de un libro que no escribieron. Eso fue claramente un acto de avasallamiento y de autoritarismo por parte del gobierno, y yo le agrego y algo ridículo, absolutamente ridículo. Nadie puede comprender cómo se pudo haber hecho semejante barbaridad, que después, en la mayoría de los casos, se retrotrajo, más allá que puede haber quedado en alguna edición, pero claramente por un episodio realmente vergonzoso. Uno tiene siempre la posibilidad de escribir otro libro con el prólogo que quiera, pero modificar el prólogo de un libro que escribieron en otro ámbito realmente fue un hecho lamentable por parte del gobierno. ¿Alguien más quiere preguntar? Daniel, ¿qué fue de tu vida después de la CONADEP? Terminaste, porque vos terminaste ahí. ¿Y qué pasó después? Bueno, la verdad que hoy me preguntaban a todos, a mí me tocó muchísimo y después fue muy difícil. Pero yo después seguí mi vida. Yo soy abogado, padre de familia, y mi actividad siempre estuvo muy vinculada a la actividad política, todos lo saben, al radicalismo. Después fui en 1985 fui senador provincial y posteriormente fui diputado provincial, fui presidente del bloque, diputado durante 4 años, fui diputado nacional. Después tuve la oportunidad de ser vicegobernador en el periodo de Cambiemos y seguir ahora como estoy hoy aquí, si bien hoy lo vengo en calidad de político, pero siempre convencido de que claramente el camino es la buena política, momentos en donde muchas veces y a través de muy malos ejemplos, con las oportunidades se desvirtúa, se distorsiona, pero no tengo dudas y a veces a mí me preocupa, vinculando los dos temas, de escuchar incluso gente no de mala intención, que dice, bueno, estamos con la democracia, estamos con más inseguridad, con más pobreza, y la realidad no es con la democracia, eso es con los gobiernos, con los que fuimos de una u otra manera en distintos tiempos responsables del gobierno. La democracia es lo que nos da la posibilidad de elegir y que también le genera la obligación a la sociedad de esforzarse para elegir de la mejor manera y tomar ejemplos como mínimo de las cosas que ya no tienen que pasar en la Argentina. Así que mi vida pasó mucho por la función pública, hoy por la decisión de no volver a ser candidato, pero sí de seguir trabajando en la actividad política y en el convencimiento que con esta democracia que teníamos ya hace 40 años, la verdad que sería muy pequeño que mira para otro lado y no quiere seguir trabajando para encontrar respuestas, y que lo que fue no solo el sueño de Alfonsín, de tantos hombres y mujeres de diversos partidos, independientes, más allá de la política, pero que siempre creen en la democracia y que todos esperamos de la democracia que no solamente se pueda, como decía Alfonsín, comer, educar y curar, sino que de la democracia esperamos que generen las condiciones para que haya trabajo, para que haya buena educación, para que las familias, como pasaba hace muchos años, sepan que con ese esfuerzo y con ese trabajo sus hijos van a estar un poco mejor. Hoy lamentablemente siempre está el temor que es al revés, así que creo que eso, en lugar de bajar los brazos, yo sé que en los momentos difíciles decir esto a veces parece un poco alejado de la realidad, pero en lugar de bajar los brazos, yo soy un convencido que las falencias y las cosas que faltan son los desafíos para levantar los brazos y seguir metiéndole para adelante, porque estamos en un país que, gracias a Dios, tiene para estar infinitamente mejor que como estamos.
profesional, me parece. Claramente el trabajo de la CONADEP, quienes la integraron, no fue el trabajo de hombres y mujeres con muchísimo compromiso, sino un trabajo heroico, como dijo Alfonsín. Así que luego pido otro aplauso para Daniel y algunas cositas, espera Miguel, todavía no llega la cena. Ahora vamos a compartir unas empanadas de algo para tomar. Queda acá en el escenario el libro El Juicio del Siglo, que no puedo, que nos lo acercó Víctor Hugo, así que es para mirarlo, es para apreciarlo. Vamos ahora a hacerle una entrega a la juventud, le va a hacer una entrega a un presente y después desde el comité también le vamos a hacer un presente. Este es un reconocimiento del comité a Daniel Salvador en el marco de los 40 años de democracia y en reconocimiento a tu lucha por los derechos humanos como integrante de la CONADEP y parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Comité UCR Trenquelauquen, presidente Gabriel Hernández. Acá va a quedar también disponible un cuaderno de recuerdos que fue inaugurado este año en el comité para que quienes quieran dejar un mensaje queda ahí a disposición. Nos gustaría recibir sus comentarios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber acompañado y nos quedamos acá compartiendo la cena. Muchas gracias.